Los Beatles y yo, Salvador Mendiola. Los Beatles en México, recepción, filtros culturales y el surgimiento de una contracultura. Uno se vuelve estúpido cuando deja de ser apasionado. Marqués de Sade. El contexto del milagro mexicano. La música de los Beatles irrumpió en México a partir de 1963, coincidiendo con el periodo conocido como el Milagro Mexicano, una etapa de estabilidad económica, pero de fuerte conservadurismo social y político. A diferencia de países con una conexión cultural o idiomática directa con Gran Bretaña o Estados Unidos, la recepción de la banda en México fue mediada por tres filtros principales: la censura moral, el idioma y la poderosa industria discográfica local que privilegiaba las adaptaciones sobre las grabaciones originales. La beatlemanía en México no fue solo un fenómeno musical, fue un catalizador que expuso y amplificó la tensión generacional y el deseo de modernidad frente a las estructuras tradicionales. El filtro de los covers y la mexicanización del rock. La primera oleada del rock and roll a finales de los 50 había sido dominada por grupos de covers mexicanos como los Teen Tops, los Locos del Ritmo o los Rebeldes del Rock, quienes traducían los éxitos anglosajones a un castellano a menudo adaptado al argot local. Esta tendencia se mantuvo con la llegada de la ola inglesa y los Beatles. Cuando la música de los cuatro de Liverpool llegó al país, los sellos discográficos mexicanos actuaron con rapidez, priorizaron la difusión de versiones en español grabadas por artistas locales. Así, temas como I Want to Hold Your Hand se popularizaron primero en español bajo títulos como Quiero retener tu mano o simplemente Tu mano, por grupos como los Sinners o los Hermanos Carranza. Este fenómeno tuvo dos efectos. Primero, acceso inmediato. Hizo la música accesible a una audiencia que no dominaba la lengua inglesa. Y luego se consiguió la dilución y despolitización del rock. Al pasar por el filtro de la traducción, gran parte del contexto cultural y la rebeldía implícita en la música original, especialmente conforme la banda de los Beatles fue evolucionando, se perdían o se suavizaban en la traducción hasta de los títulos de las canciones. El papel de la radio, la mediación del éxito. La radio comercial fue el principal vehículo de la música pop en México y un actor fundamental en el proceso de filtrado. La programación estaba en general sujeta a criterios conservadores que privilegiaban el producto nacional o, en su defecto, las grabaciones en castellano para evitar la contaminación lingüística. Así que lo primero que hubo fueron covers de los Beatles
Inicialmente las grandes cadenas radiales daban prioridad a esos covers de artistas mexicanos. La resistencia al inglés, la música de los Beatles en su versión original y en inglés era considerada música extranjera y a menudo relegada a espacios nocturnos o a programas de radio especializados. Estaciones como Radio Éxito, impulsada por disc jockeys influyentes como Ricardo El Güero Zárate, se convirtieron en las principales trincheras para escuchar los temas originales, actuando como puentes culturales. La consolidación de Radio Capital. Si bien Radio Éxitos abrió el camino, Radio Capital aseguró el estatus mainstream del fenómeno Beatle. Su enorme penetración garantizó que una vez que un sencillo de los Beatles se convertía en un éxito innegable, la Beatlemanía llegaba así a un espectro aún más amplio de la sociedad mexicana. Desde los años 80 y por Radio Centro y Radio Universal Estéreo, el locutor y periodista Manuel Guerrero condujo el Club de los Beatles hasta el día de su deceso, el 18 de octubre de 2023. La presión de la demanda. La creciente demanda de la audiencia joven, impulsada por las revistas juveniles y los discos de importación, obligó gradualmente a las estaciones a flexibilizar su programación e incluir los temas originales de la banda. La Beatlemanía y el conflicto moral. La imagen de los Beatles, su pelo largo, sus trajes sin cuello y su actitud desenfadada, se convirtió en un símbolo subversivo para los jóvenes y una amenaza para el establishment domesticador. Revistas y pósters. Si la radio filtraba el sonido, la prensa juvenil de la época, revistas como Pop, México Canta y Notitas Musicales, fue fundamental para difundir la imagen y la moda. Estas publicaciones, dirigidas al público adolescente, publicaban pósters, fotografías y consejos de moda que incentivaban la adopción de la estética Beatle, actuando como un medio sin el filtro moral estricto de los periódicos tradicionales. La prensa tradicional y las figuras de autoridad condenaron de inmediato el fenómeno Beatle como una manifestación de decadencia moral y extranjerizante. Se acusaba a la Beatlemanía de promover el libertinaje, la falta de disciplina y la homosexualidad debido a su cabello. El cine y la televisión abordaron el fenómeno usando sus propios filtros, a menudo con el objetivo de contener su potencial subversivo. La televisión mexicana fue sumamente conservadora. Los programas musicales de variedades se centraban en el ídolo juvenil local, chingaderas como Angélica María, César Costa o Enrique Guzmán, quienes interpretaban las versiones cover en español libres de lactosa. Su imagen era una versión domesticada de la rebeldía del rock, con peinados pulcros y vestuarios de corte tradicional, evitando la transgresión visual de los británicos. La difusión de material original de los Beatles en televisión fue prácticamente inexistente mientras estos existieron. Películas de la nueva ola cinematográfica mexicana de mediados de los 60, como El Churrote, Fiebre de Juventud de 1966, utilizaban la estética Beatle, el corte de cabello y los trajes entallados, como un código visual de modernidad,
Sin embargo, los personajes que los adoptaban eran generalmente reconducidos al orden familiar y social al final de la trama. Todo volvía a quedar en don Porfirio Díaz y Joaquín Pardavé. El cine funcionó como un laboratorio narrativo para exhibir la tensión de la beatlemanía, pero también para controlarla simbólicamente. El punto más álgido de la polarización ocurrió en 1965, con la cancelación por parte del gobierno de la ciudad de una gira que supuestamente incluiría a los Beatles. Circuló un intenso rumor amplificado por la prensa sobre la inclusión de la Ciudad de México en la gira norteamericana de la banda. Las autoridades federales y locales tomaron una decisión de rechazo. La negativa se atribuye directamente a la postura moralista del regente de la Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu, conocido por su mano dura. El argumento oficial para el veto se justificó públicamente citando la preocupación por la seguridad y el orden público, alegando que el país no estaba preparado para gestionar la histeria masiva. El mensaje implícito fue, con el vetazo uruchurtiano, en esencia, una declaración política contra la cultura juvenil extranjerizante. Al prohibir la presencia física de los íconos del rock, el establecimiento mexicano envió un mensaje claro a la juventud. Su identificación con movimientos globales de rebeldía y modernidad era vista con recelo y activamente desalentada por el Estado mexicano. La no visita de 1965 consolidó a los Beatles como un símbolo de lo prohibido y lo deseable para la juventud mexicana. Su condición de fenómeno filtrado y oficialmente vetado se hizo permanente. Con la evolución de los Beatles hacia una música más psicodélica y experimental, sobre todo a partir del Sargento Pimienta, el impacto en México se hizo más profundo. La onda, el movimiento contracultural juvenil mexicano de finales de los 60 e inicios de los 70, la revuelta de los hipitecas, adoptó esta experimentación sonora. Los Beatles, a través de sus discos tardíos, proveyeron el mapa para que músicos y jóvenes mexicanos se atrevieran a ir más allá del simple cover y buscaran una expresión cultural propia, más auténtica y más crítica del sistema. En retrospectiva, la recepción de los Beatles en México fue un estudio de casos sobre cómo una sociedad cerrada metaboliza una influencia cultural global. La bitlemanía llegó, se tradujo, fue condenada y finalmente se integró como una fuerza indiscutible que ayudó a cimentar las bases del movimiento juvenil y de la contracultura moderna en el país. La irrupción de los Beatles en la escena mundial a mediados de los años 60 generó un fenómeno cultural que pocos países abrazaron con tanta pasión y resiliencia como México. A diferencia de otras naciones donde la beatlemanía fue instantáneamente amplificada por los medios, en territorio mexicano, el amor por el Cuarteto de Liverpool se convirtió en una historia de organización de base y esfuerzo comunitario, superando obstáculos iniciales de distribución y promoción. Los primeros ecos de la banda llegaron con los sencillos de 1964, pero la música y la imagen del grupo, como ya se dijo, se encontraron con una difusión limitada y selectiva en los principales canales de radio y televisión. Las disqueras, primero Musart y luego Capitol de México, tardaron en normalizar la distribución del catálogo.
obligando a los primeros devotos a convertirse en agentes de su propia revolución cultural. Fue en esta coyuntura donde nacieron los clubes de Toby, reuniones informales de amigos en casas o fuentes de sodas, cuyo único propósito era compartir los escasos vinilos importados, leer artículos de revistas extranjeras y coleccionar cualquier fragmento de memorabilia disponible. Estas reuniones, complementadas por el trabajo de algunos programas pioneros de radio, como los de Cadena Continental o Canal 98 en Querétaro, fueron la cuna de la beatlemanía organizada ahora ya en todo el país. El movimiento que se gestó en la intimidad se formalizó a partir de los años 80 y 90 gracias a figuras centrales cuya dedicación transformó la afición en una institución. De entre ellos destaca Ricardo Calderón, reconocido ampliamente como el fan número uno. Calderón fue un promotor incansable desde la década de los 60, organizando eventos y crucialmente estableciendo centros de reunión permanentes. Espacios como la tienda Abbey Rock Shop y la Casa de los Beatles en la Ciudad de México se convirtieron en auténticos museos informales y puntos de peregrinación, asegurando que la comunidad de coleccionistas y aficionados tuviera un lugar físico donde su pasión pudiera crecer y mantenerse viva. Para las nuevas generaciones, la llama de la música fue alimentada por el surgimiento de bandas tributo mexicanas de alta calidad, agrupaciones como el grupo Help, fundado en 1989, no solo rindieron homenaje a la obra de los Beatles, sino que actuaron como un pilar educativo y cultural, llevando la música en formato de show en vivo a escenarios por todo el país y haciendo el legado de John, Paul, George y Ringo accesible mucho después de la separación de la banda original. En el siglo XXI, el fanatismo se ha mantenido vibrante y ha alcanzado un reconocimiento público y masivo. Las convenciones nacionales Beatles anuales congregan a miles de personas, ofreciendo exposiciones de colección y conciertos ininterrumpidos. Además, la pasión ha dejado marcas físicas en el paisaje urbano, como el monumento réplica de Abbey Road en Tlalnepantla. El punto culminante de esta devoción colectiva fue en 2015, cuando la Ciudad de México obtuvo un récord Guinness por el mayor número de personas caracterizadas como los Beatles, un hito que subrayó el alcance y la intensidad de la beatlemanía en el país. Programas de radio especializados como antologías de los Beatles de la Universidad Autónoma de Querétaro continúan todavía hoy atestiguando la permanencia de esta visión. En conclusión, la historia del club de fans de los Beatles en México es la crónica de una red duradera de aficionados, coleccionistas y promotores. Esta comunidad ha superado las barreras iniciales para convertirse en un fenómeno cultural autopropulsado, demostrando que el legado de la banda en México es tanto una historia musical como un poderoso testimonio de organización y dedicación colectiva. En México de los 60 a contraluz, la transformación de una década. La carrera de los Beatles desde su residencia en el Club La Caverna en 1961 hasta su disolución en 1970 ofrece un espejo temporal para dimensionar la monumental metamorfosis que experimentó México. Aquel México de 1961 era una república con 35 millones de habitantes, de los cuales el 70% residía en zonas rurales. 9 años después,
Al final de la década, la población se había disparado a 50 millones y la balanza ya se había inclinado hacia lo urbano, pues ya solo el 50% vivía en el campo. Hoy, con el siglo XXI avanzado y solo Poli y Ringo en pie, la nación suma 130 millones de habitantes, con apenas un 20% de población rural. El país pasó de ser mayoritariamente campesino a ser esencialmente urbano e industrial en un solo decenio. Esta transformación también ancló al país firmemente al proceso de mundialización simbolizado en el mercado del dólar. Mientras que el tipo de cambio se mantuvo fijo durante toda la década, 12.50 pesos por dólar, lo que sustentó el llamado milagro mexicano. Hoy la cotización ronda en 19 pesos. Este milagro dependía crucialmente del exterior y la riqueza generada, aunque elevó el PIB per cápita de 4.558 pesos en 1950 a 8.681 en 1970, se mantuvo concentrado en unas pocas manos. Si bien lo económico y lo social bullían, el panorama político permaneció estático. Los 60 transcurrieron bajo la sombra de la dictadura perfecta del PRI, un régimen de partido único y control totalitario. Esta hegemonía, que solo se interrumpió por un lapso de 12 años de alternancia de 2000 a 2012, ha encontrado su continuidad dictatorial en el poder ejercido por Morena hoy en día, manteniendo un control centralizado del Estado. En ese contexto, la opinión pública estaba estrictamente delimitada por los llamados medios tradicionales. La prensa institucional operaba bajo control gubernamental y la disidencia solo asomaba esporádica y ligeramente. Se me movió aquí la página. La prensa institucional operaba bajo control gubernamental y la disidencia, ya digo, solo asomaba esporádica y ligeramente, incluso después del parteaguas del 68. La radio analógica y en amplitud modulada se centraba en música, radionovelas, noticieros de muy poca información y la televisión estaba completamente dominada por el monopolio de Telesistema Mexicano. Eran los canales 2, 4 y 5 y el fantasma del canal 11 del Politécnico. Solo ofrecían una programación insulsa y rara vez reflejaban la auténtica cultura nacional. Todo se quedaba en charritos, Pedros Infantes, Jorges Negretes, Tintanes, pero nada que ver con la realidad nacional. Así, pues ya podemos considerar que el cine, por su parte, luchaba en vano por recuperar la calidad de su época de oro, porque ya en estos años 60 había sido frenado bruscamente por la competencia televisiva y obviamente por la mala gestión estatal del cine, tratándolo de hacer no liberal. El crecimiento demográfico y económico mantuvo a la población estructuralmente joven. La medida de edad se mantuvo alrededor de los 22 años a lo largo de la década de los Beatles. Este factor, junto con la centralidad económica y política de la Ciudad de México, explica por qué la capital se convirtió en el epicentro de los nuevos movimientos sociales protagonizados principalmente por jóvenes. El aumento de la matrícula universitaria fue notorio. La UNAM creció de 70,000 estudiantes al inicio de la década a 110,000 al comienzo de los 70. La educación mejoró y redujo el analfabetismo,
a pesar de estar encapsulada la educación en la ideología nacionalista del gobierno priista. Culturalmente, México pivotaba de Europa a Norteamérica. Tradicionalmente afrancesada, la cultura nacional comenzó a usar a París como espejo para mirar a Nueva York, acelerando una creciente norteamericanización de las costumbres. Esta influencia de los Estados Unidos no se quedó en las élites o en la política exterior, sino que permeó profundamente la vida cotidiana de la emergente clase media urbana, especialmente entre los jóvenes. El fenómeno se manifestó en varios frentes. El rock and roll fue el vehículo principal. Aunque inicialmente las bandas mexicanas optaron por la traducción y el cover, la estética se adoptó directamente. Los blue jeans o pantalones de mezclilla, las camisetas y las chamarras de cuero se convirtieron en el uniforme informal de la juventud urbana, desplazando estilos más formales, hasta que se convirtieron en la excéntrica vestimenta hipiteca, psicodélica. Los peinados de copete y las tendencias de la moda importadas de California se fueron difundiendo rápidamente hasta terminar en una infinidad de cortes de pelo y una infinidad de modas. La aparición de los grandes almacenes y supermercados modeló nuevos hábitos de compra, orientados a la estandarización y la practicidad al estilo estadounidense. La publicidad, que se profesionalizó con el auge de la televisión, promovía electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras y, y marcas que proyectaban el sueño americano de una vida moderna y confortable. El consumo de productos como los refrescos, las hamburguesas y los snacks se masificó. A pesar, déjenme volver a encontrar. Esta transformación también ancló al país firmemente al proceso de mundialización, simbolizado en el mercado del dólar. Mientras que el tipo de cambio se mantuvo fijo, ya dije, eh, la cultura se fue norteamericanizando. Sigo. En los medios, la radio, el cine, la prensa, comenzaron a aparecer anglicismos como cool, teenager, hobby. Se integraron así muy rápidamente al léxico popular. Aunque la televisión mexicana producía su propio contenido, el glamour de Hollywood y sus películas marcaba las aspiraciones estéticas y narrativas de la época. En lo social, la década de los Beatles fue un punto de inflexión. Fue la era de la minifalda y la llegada de la píldora anticonceptiva. El feminismo comenzó a articularse con mayor fuerza a través de autoras como Elena Urrutia y Rosario Castellanos. Esta efervescencia social contrastaba con la inmovilidad religiosa. Durante toda la década, el 92% de la población siguió declarándose católico, lo que se traducía en un trato históricamente discriminatorio y agresivo hacia otras creencias religiosas. Los años 60, marcados por hitos globales como el viaje a la Luna y Woodstock, fueron el crisol donde se fundió el México moderno, un país más industrial y educado, pero también más centralizado, con una juventud explosiva que exigía transformaciones que el régimen político no estaba dispuesto a ceder sin violencia. De modo que hoy día, más de medio siglo después de la separación de los Beatles como cuarteto, México sigue en muchos sentidos éticos y políticos como en tiempos de Don Porfirio, con la única diferencia de que ahora los ideales
no están puestos en París, sino en Nueva York, hasta cuando se maquillan de emancipación de colonial. Pero la prohibición de 1965 no hizo más que confirmar que la verdadera beatlemanía ya no estaba en el escenario, sino en la cabeza y el espíritu de los jóvenes, lista para ser activada como un código secreto décadas después y miles de kilómetros al sur. La sincronicidad de Penny Lane, poesía, feminismo y rock en un café de Buenos Aires. Penny Lane es la canción de los Beatles que más le gustaba a Rosario Blefari. Eso me lo dijo ella misma la mañana del año 2003, cuando me entrevistó en el Café La Biela de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Luego, ella cantó Penny Lane en voz baja, completita, toda la canción a capela, como un gesto de amistad para mí, un recuerdo inolvidable. Con ese gesto musical, confirmamos ser almas gemelas, unidas en forma sublime por el poder de la música y la magia de los Beatles. En la primera de las solo 2 veces que nos vimos en persona, ella y yo, porque nuestra conversación de más de 10 años discurrió más que nada en el espacio-tiempo virtual de los correos electrónicos y los envíos postales, pues nos volvimos seres imaginarios. Así que por ese medio fue como Rosario Blefari me hizo llegar todas las grabaciones del grupo de rock alternativo y pop experimental que ella lideraba como cantante y compositora, el, la banda Suárez. Y luego cada una de las 7 grabaciones que fue realizando como solista. Eso me lo había anunciado mi amiga y maestra Graciela Tacchini cuando me informó que sería entrevistado para el diario Página 12 por una persona muy especial, la estrella del rock independiente de Argentina, Rosario Blefari. Una persona con la que te conviene platicar, Salvador, porque yo creo que son muy afines en cosas de música y contracultura. Ella te pondrá al día con lo que pasa en el actual rock argentino, me dijo Taquín. Y así fue como supe de Rosario Blefari por vez primera. El tema de la entrevista era una conferencia que dicté ese año en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires sobre las videastas mexicanas, desde Paula Weiss hasta Candy Ma, con un momento especial para hablar de la obra de Jimena Cuevas y también la de Inés Morales y Susana Quirós. A la poeta Rosario Blefari, como feminista, le interesaba mucho saber qué podía decir sobre los videos de las mujeres un varón mexicano que se autodeclaraba con perspectiva feminista. Al escucharme e interrogarme con atención, no reprobó ninguno de mis planteamientos feministas y lo supo transmitir con eficacia y claridad. Los Beatles nos ayudaron como un gran puente para comunicarnos la verdad del espíritu de inmediato y de la mejor manera, entre almas libertarias hispanoamericanas, con profunda voluntad internacionalista y siempre libertaria. De tanto que hablamos de ellos 4, Rosario Blefari fue la primera persona que me dijo que escribiera algo de lo mucho que pienso sobre los Beatles y desde los Beatles. No una historia de los Beatles, Salvador, ni solo un libro de rock, sino la historia de los Beatles y tú. Haz un libro que se llame Los Beatles y yo. Así fortalece tu memoria con los Beatles y fortalece nuestra memoria con tu memoria. Un día antes de esa entrevista en la Biela, ella, Rosario Blefari, me había llamado por teléfono al Centro Cultural La Recoleta, donde estaba alojado por invitación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y gracias a la intervención de mi amiga y maestra
Graciela Tacchini, con la que en ese viaje a la Argentina fui a estudiar video de vanguardia durante 5 semanas, mientras yo dictaba diversas conferencias sobre cuestiones de arte, rock y cultura. Presentaba una ponencia sobre los murales de la Casa del Dián de la ciudad de Puebla dentro de un congreso de filología clásica en la ciudad de La Plata e impartía un curso de 3 días sobre graffiti hip hop en la Universidad de Jujuy, invitado por mi amiga y colega Elisa Blanco. Rosario Blefara y yo nos pusimos de acuerdo por teléfono para vernos temprano por la mañana al día siguiente en La Biela, donde la invité a almorzar. Ella me dijo que La Biela era un lugar caro y que mejor nos podíamos encontrar en otro café menos ostentoso. Pero le expliqué que yo viajaba con una buena dotación de viáticos y que los tenía que gastar de todas maneras. Entonces ella me dijo que no le disgustaba ese lugar y que para preparar el espíritu de la entrevista, entonces le dijera yo cuáles eran mis 3 grupos de rock favoritos. El Capitán Beefheart y su banda mágica. Frank Zappa y los Beatles. Le respondí de inmediato. ¿Ninguno de mujeres? ¿Ni Janis Joplin? Janis para mí es una cantante y no un grupo de rock. Si hablamos de mujeres, entonces agrego a Penny Nichols y a Tracy Nelson. Magnífico, dijo ella. Ahora sé que sí tenemos algo en común por medio de la música y creo que con los Beatles lo podremos tener cada vez más claro y cierto. Ya empiezo a tener mejor idea de qué preguntar mañana en la entrevista. Luego me dijo que cómo me podría reconocer en el café y le dije que eso sería fácil porque yo sería el único sujeto con sombrero de villista mexicano y bigotón que estaría esa mañana en ese lugar. Ella rió y me dijo que le gustaba ver a la gente con sombrero y bigote de mexicano, como en las películas de Jorge Negrete. Reímos juntos y ella concluyó la llamada diciendo que ella se vería como Rosario Blefari, tal cual. Y así fue. Al llegar al Café La Biela a la mañana siguiente, Rosario Blefari ya se encontraba allí en una mesa donde un impecable mesero uniformado de blanco y negro acababa de llevarle un café express doble con crema. Y justo cuando ella sacaba de su envoltura para comerlo el chocolatito que acompañaba esa noble bebida. Nos miramos a los ojos a través de la vidriera del café y sonreímos. ¡Clic! Así fue como ella y yo supimos que éramos un ser andrógino, porque no éramos dos, sino una persona con 2 cuerpos y cabezas, la persona única de la música. Y ya con ese saber sonriente, nos entendíamos mucho mejor de lo esperado en esa sublime unidad del ser, con esas sencillas señales de buena vibra de nuestras miradas y sonrisas. Los Beatles, el rock, el pop y las miradas, la poesía. Muy pronto conversábamos como buenas amigas de toda la vida y ella me entrevistó con seria brillantez crítica, llena de curiosidad por saber lo que un varón como yo podía decir en forma feminista sobre el video creado por mujeres mexicanas. Y por el resultado publicado el domingo siguiente en la sección de Arte y Cultura del diario Página 12, creo que no la decepcioné y sí le ayudé a pensar de otra forma su propio feminismo de mujer emancipada con una hija y un esposo. También esta exacta entrevista ayudó a llenar de público la sala de la conferencia el domingo por la tarde, que fue la segunda y última vez que la vi en persona. Sincronicidad junguiana, surrealista y patafísica. Y aquí la prueba de la resonancia cósmica del confiamiento feminista instantáneo. En ese mismo año y ese preciso momento, cuando Rosario y yo estábamos sellando nuestra amistad poética a través de los Beatles, estaba de moda entre los jóvenes de Buenos Aires un fenómeno de retorno estético sorprendente. No solo llevaban el pelo cortado en fleco como los Beatles, emulando de manera escandalosa el mop top de los Fab Four,
sino que también vestían trajes delgados y pulcros, como los que usaban los Beatles en su primera etapa. Esta coincidencia, este eco visual en la ciudad, nos pareció a ambos una confirmación asombrosa, casi mágica, de que nuestra conversación bitlemaníaca no era casual, sino parte de una vibración cultural más profunda y resonante. Nuestra común certeza de que el cambio hacia un mundo mejor es cosa de arte y poesía, no de publicidad o política. Rosario Blefari era 13 años más joven que yo. En la hora de nuestro encuentro, ella tenía 38 años y yo 51. Éramos dos personas adultas, dos poetas en plenitud de vida. Así que no perdimos tiempo jugando al pendejo enamoramiento entre macho y hembra, que solo conduce a finales tristes, como el de la película Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais y Marguerite Duras, o como el de todas las veces que intenté la pareja formal de la familia nuclear armada por el código napoleónico para mantener en funcionamiento con carne proletaria el modo de producción neurótico capitalista que todavía gobierna la tierra entera, and so forth. Creo que eso de no vernos como asunto de sexo fácil y rápido, sino como diálogo rockero pop entre poetas feministas latinoamericanas radicales, ayudó mucho para que nos entendiésemos mejor durante los más de 10 años que duró nuestra amistad. Hablar de los Beatles y Spinetta, de los Beatles y Charly García, de los Beatles y los Gatos, de los Beatles y Lito Nevia, de los Beatles y los Abuelos de la Nada, de los Beatles y Andrés Calamaro, de los Beatles y Daniel Melero, de los Beatles y Astor Piazzolla, de los Beatles y Goyeneche, de los Beatles y Carlos Gardel, de los Beatles y María Volonté, pero también de los Beatles y César Vallejo, de los Beatles y Alejandra Pizarnik, Mallarmé, Pound, Joyce, Dalí, Picasso, Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, y más, y más, y más nombres y obras y recuerdos. Los Beatles y nuestros amigos Humphrey Silo y Pipo Lernoux. Los Beatles y Argentina, los Beatles y Buenos Aires, los Beatles y la Ciudad de México, los Beatles y la República Mexicana, los Beatles y nuestra América, los Beatles y el mundo, los Beatles y el internacionalismo libertario, los Beatles y la muerte de Dios y la búsqueda contracultural de lo sagrado, los Beatles y nuestra idea del arte y de la vida, los Beatles y nuestro amor por la poesía, los Beatles y Jorge Luis Borges, al que no le disgustaban y que llegó a tararear sus letras por el influjo de María Kodama. Los Beatles fueron nuestro esperanto porque nos sirvieron para hablar de todo lo que teníamos que hablar como poetas. Lo cuento aquí porque Blefari, como ya dije antes, fue quien me pidió esa vez, hace 20 años, que intentara un escrito como este que ahora lees tú, porque lo mismo del esperanto beatlemaniaco me ha ocurrido muchas veces con otras personas que han encontrado en los Beatles un medio de comunicación trascendente para ampliar la ilustración y un intenso anhelo de libertad, con sus debidos toques de repentina felicidad memorable, como esa vez conversando con ella y otra vez conversando con Marja Jalaba y Timo Jaino, toda la chocha Chilis Willis, al recorrer caminando bajo el sol del sitio arqueológico de Teotihuacán y sus alrededores, pensando en canciones de los Beatles. También coincidíamos por completo Rosario Blefari y yo en nuestra admiración por el álbum Truth más réplica del Capitán Beefheart, Don Van Vliet. También estábamos de acuerdo en que Hot Rats de Frank Zappa era la sublimación del rock y del jazz en forma de nueva música americana sin fronteras, una obra insuperable. Para más, pero más coincidimos ella y yo en reconocer que el disco del Sargento Pimienta de los Beatles nos había llevado más allá del rock y el pop y más allá de la música de la sociedad del espectáculo,
porque esa epopeya conceptual londinense era un disco que a ella y a mí nos había confirmado la vocación de poeta. Lágrimas de emoción, risas y más risas. Y con el mesero vino para las dos otro café express doble con crema chantilly y su debido chocolatito amargo de la Biela. Entonces fue cuando le pedí a Rosario Blefari que me dijera cuál era su canción favorita de los Beatles, y así fue como ella, sin dudar, me dijo que era Penny Lane, que le encantaba desde que era muy niña. Y sonriente, como ya les dije, me la cantó allí merito en la mesa donde estábamos, en la Biela. Clic y reclic. Por los Beatles y por todo lo demás de la poesía esencial, nos dimos cuenta de que ella y yo éramos amigas de siempre, para siempre. Por los Beatles y por Alejandra Pizarnik. Llegadas a ese punto de la conversación, le pregunté si ella tenía idea de quién era su paisano Sul Solar y si conocía sus acuarelas y algo de su vida de mago sabio. Blefari me dijo que no tenía ni idea de quién fuera Sul Solar, aunque luego recordó haber leído su nombre en Borges y Cortázar. Yo le dije que mi viaje a Buenos Aires se debía en gran parte a mi intención de estudiar con Graciela Tacchini y sobre todo a mi profundo interés por la obra de Sul Solar. Le propuse ir a visitar en ese mismo momento el Museo Sul Solar, que felizmente no estaba muy lejos de donde nos encontrábamos. Con la mañana libre por delante, ella aceptó entusiasmada. Caminamos desde la Biela, en el barrio de La Recoleta, hasta el Museo Sul Solar, en la calle Rivadavia. Fue una caminata deliciosa, un río ininterrumpido de conversación sobre música y arte. Blefari me confió que su grupo Suárez se había disuelto hacía 2 años y que ese momento era crucial, pues estaba iniciando su carrera de solista, lo cual requería una reinvención total. Suárez era, por cierto, el apellido de su esposo, el guitarrista de la banda. Mientras caminábamos, el tiempo se suspendió en un coro a media voz de las rolas de los Beatles y de la banda Almendra de Spinetta. Una vez en el Museo Sul Solar, la asombró. Le conté sobre su vida como astrólogo, místico y creador de lenguajes, un constructor de mundos, muy afín a la sensibilidad de un poeta esencial. El cuadro que más le gustó fue la acuarela Tú y yo, de 1923. Esa obra que captura una tensión andrógina y dual, reflejando de algún modo nuestra propia sensación de ser un ser andrógino único. Yo le dije que mi preferida era Ciudad Yagi, de 1939, por su arquitectura fantástica y vertical, que parecía una partitura musical. Nos detuvimos un buen rato ante muros y escaleras de 1944. Lo contemplamos e interpretamos notando la presencia de José Luis Borges como un protagonista enigmático en ese laberinto visual. La visión de Sul Solar con sus colores vividos y sus arquitecturas oníricas actuó como el epílogo perfecto de nuestra entrevista, confirmando que nuestro esperanto bitlemaníaco se extendía a la vanguardia artística argentina. Tiempo después, ella me escribiría sobre otras acuarelas que había ido a contemplar en el Malva o Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y cómo estas obras le inspiraron parte de sus nuevos poemas y canciones, cerrando el círculo entre música, arte y poesía. Luego de esa primera vez que estuvimos juntos, ella y su compañero, el guitarrista Fabio Suárez, como dije, fueron a escuchar mi conferencia sobre videastas mexicanas, pero ya no nos pudieron acompañar al café en Avellaneda, donde nos condujo a festejar la savia grata, porque tenían que regresar con su hija, a la que habían dejado con unos amigos, para después ir a cumplir con una visita familiar de domingo por la noche. Rosario Blefari y yo no nos volveríamos a ver otra vez a los ojos.
Desde la gran Ciudad de México me conformaba con verla en todos los audiovideos que encontraba en las redes, con su presencia en ellos. Y también vi las películas donde actuaba. Le hice llegar mis libros en línea y los leyó y comentó, dejando entender que sí éramos un alma única, un ser andrógino y hiperbóreo, como plantea cierto Carl Gustav Jung, una unidad que le ha hecho bien a nuestra poesía. Y así quiero recordar bien todo esto que cuento como los Beatles y yo, pero bien comprendo que como dice George Martin, la memoria es el siervo más infiel. Hago entonces lo que se puede con la intención de decir la verdad de los hechos. Eso de mi encuentro y amistad con Rosario Blefari fue todo un confiamiento feminista, instantáneo, entre espíritus libres y excéntricos. Un confiamiento mediado por la memoria que nos dan los Beatles. Una iluminación poética que nos duró viva y creciente más de 10 años y que solo interrumpió en apariencia el momento donde ella se encontró enferma del cáncer que le costó la vida en 2020, cuando apenas contaba ella con 55 años de vida y se había convertido en una admirable actriz de cine, cuando lo más asombroso y grandioso de su obra como poeta estaba sin duda por llegar a cumplirse. Pero lo cierto y real es que Rosario Blefari nos dejó una obra poética de calidad perdurable, donde yo les recomiendo comenzar por escuchar la canción Río Paraná del álbum Excursiones de la banda Suárez. Y a continuación, oír completito el álbum Estaciones de ella como solista. No los comparto aquí para no entrar en problemas de derechos de autor, como vayan a saber quién, pero sí puedo compartir aquí uno de sus poemas que dice así: las poesías que recito, cruentas, cuando pueden, que pim y pum, qué líos, que las poesías no son poemas, que los cánticos cuando hay, cuando queman, que viven, que retuercen, que viento en contra por los calores, por el tiempo. Y en señal de duelo interminable por la poeta Rosario Blefari, ahora escucharé como acción ritual por medio de YouTube la rola Penny Lane en privado, obvio, en la versión de los Beatles, porque no he encontrado una sola ocasión donde Rosario la haya dejado grabada en alguna de sus presentaciones en público. Y al estar oyendo Penny Lane de los Beatles, sonreiré como un Buda recordándola a ella, para así redondear la vivencia, escuchando luego a la banda Suárez con su voz cantando Río Paraná. Aquí estoy en pantalla, soy el poeta Salvador Mendiola, soy el yo que narra estas memorias salvajes de los Beatles y yo. Gracias a todas las amables y deliciosas personas que atendieron el primer llamado. Espero que nos volvamos a conectar en este y que así sigamos conversando sobre los Beatles y yo. Me despido.